Pero el don no fue como a la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán era la fuente de todo el pecado y la muerte, mientras que Cristo es la fuente de toda la reconciliación y la vida. Pero no como la transgresión, tal fue el don gratuito. Es probable que hubiera sido mejor traducido como la ofensa, mucho más el don gratuito. El don gratuito se refiere a Cristo y lo que Él hizo en la cruz, que se trataba con todo lo perdido en la caída. Porque si por la transgresión de uno se refiere a Adán, murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios. Expresa el poder inagotable de este atributo. Para los muchos se refiere este hombre. El Señor Jesucristo anuló la ofensa de Adán. Y el don de Dios por la gracia presenta a Jesús como aquel don de un hombre, Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Tanto mayor es el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, se refiere a Adán. Pero la gracia vino de muchas transgresiones para justificación, se refiere limpia de todo el pecado. Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, se refiere a la caída de Adán, mucho más los que reciben la abundancia de gracia. Se refiere no solo gracia, sino la abundancia de la gracia, de hecho posible por la cruz, y del don de la justicia. Esto quiere decir, la justicia es un don de Dios que viene únicamente por Jesucristo y es recibido por la fe. Reinaron en vida por uno, Jesucristo. Declara que el creyente reinará del mismo modo como la muerte hubiera reinado, pero desde una posición de mucho mayor poder que aquella de la muerte. Versículo 18. Así que de la manera que por la transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, se refiere juzgado por Dios para ser perdidos. Así por un acto de justicia de uno, Cristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Se refiere recibido simplemente por creer en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, que es la única respuesta para el pecado, porque como por la obediencia un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Se refiere los muchos, se refiere a todos. Así por la obediencia de uno, obediencia a la muerte.
hasta la muerte de la cruz. Filipenses 2:8. Los muchos serán constituidos justos. Se refiere los muchos a todos los que crean. Pero el don no fue como a la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.